que se encarga o se dedica a la corteza terrestre. Es decir, todas las manifestaciones que encontramos en la corteza terrestre se debe a los diferentes actividades que se han realizado en el interior de la Tierra. Todas las características que se observan sobre la superficie de la Tierra va a depender de la actividad geológica que se ha dado en el interior. Es decir, la geología estructural se va a encargar también de estudiar la arquitectura, el armazón, la organización y el comportamiento de todos los cuerpos que constituyen la parte interna de la Tierra, determinando las formas de los elementos que componen las rocas. También se va a tomar en cuenta las características de todos los elementos que logran descomponerse o logran desintegrarse. El objetivo de la geología estructural son muchos objetivos, pero de los cuales se pueden considerar entre muchos a realizar un estudio de las condiciones que ofrecen cada una de las estructuras físicas, químicas, especialmente cuando se forman los cuerpos diaclasados o cuerpos plegados, y también cómo están dispuestos. Todo esto influye en la geología estructural. Además, también hay que tener en cuenta de que las rocas ofrecen resistencia, y ese ofrecimiento de resistencia varía también de las condiciones que posee cada tipo de roca y el ambiente donde se ha desarrollado. Entonces, vamos a empezar nuestra clase hablando de la geología estructural. ¿Ustedes ven unas diapositivas grandes o pequeñas? ¿Cómo lo ven? Grandes. Grandes, profesor. ¿Toda la pantalla? Sí. Ya está. Muy bien, muy bien. Yo veo una pantalla, como siempre le digo, veo una pantalla chiquitita. Haré esfuerzo para... Entonces, la deformación de la corteza terrestre, como ya hemos señalado, se deriva de todas las actividades o los fenómenos dinámicos que se han dado debajo de la superficie de la Tierra. Toda vez de que esas actividades que se realizan en el interior no se dan cada cierto tiempo, sino es de manera constante. Imaginen ustedes de que cuando se ocurre el transporte de aguas corrientes, todas esas aguas corrientes llegan al mar. Si llega al océano, pero ese agua lleva sedimentos de rocas o también sedimentos de suelos. Cuando esos sedimentos llegan al mar o al océano, se van acumulando en la base de los fondos marinos. Una vez que se han acumulado en la base de los fondos marinos, sucede que va a generar una presión, primero por el peso de los cuerpos, y esta presión por el peso de los cuerpos va a generar una presión lateral, va a empujar a los costados. Si empuja a los costados, quiere decir, jóvenes, de que va a producirse un movimiento de los cuerpos que encierran los océanos, es decir, de los continentes. Cuando va generando esa fuerza, va a determinar los movimientos
tectónicos. Entonces, hay movimientos que son de manera directa, son los tectónicos, y hay otros que son indirectas al peso de los cuerpos o a cualquier otra actividad que tiene que ver con la deformación de la roca. La geología estructural se relaciona con diferentes disciplinas, como es el caso de la sedimentología. Nosotros en las clases pasadas vimos de que hay un proceso del proceso geológico, de criptogénesis, litogénesis. En lo que es litogénesis, decimos de que se generan primero los sedimentos, y al generarse los sedimentos, poco a poco, va de que esos materiales se van a llenar, se van a acumular en un sitio. Una vez que se acumule en algún lugar, también va a ocurrir de que se va a ir compactando. Pero todo depende, la sedimentología depende del lugar, depende de los agentes. No toda la acumulación de los sedimentos para formar estratos son iguales. Los ambientes varían. Entonces, cuando empieza a sedimentarse los cuerpos, se compactan dependiendo de los agentes y de los ambientes donde están. Puede ser estratos horizontales, estratos desordenados o estratos cruzados. Entonces, de alguna forma, el ambiente donde se ha desarrollado. Tomando el principio de superposición normal, los sedimentos se van acumulando, ya forman estratos, y sobre esos estratos otros cuerpos también pueden ir formándose. Así sucesivamente se va a formar un conjunto de capas superpuestas. Ese conjunto de capas superpuestas nos va a dar una secuencia de los sucesos que se han dado en un determinado ambiente. Entonces, la estratigrafía está relacionada perfectamente a los principios de superposición normal. Y si la estratigrafía que se observa en un determinado lugar cambia en algo, es porque ha habido un agente que lo ha afectado. En consecuencia, ya estamos hablando ya de la sucesión. Toda capa que afecta a una roca de las diaclastas, las fracturas, el desplazamiento. También puede darse las fallas o también el arrugamiento. También, como señalamos, puede haber estratos cruzados. Y la paleontología se relaciona bastante con la geología estructural, porque la información de la antigüedad de los fósiles y su relación con las formas que aparecen en diferentes ambientes también les van a dar idea la evolución que se ha seguido para tener las características actuales. Va a ser un estudio referido a las plantas y animales antiguos. La geofísica se caracteriza por presentar o realizar las pruebas mecánicas que ofrecen los diferentes cuerpos, el grado de resistencia que puede haber o el grado de deformación que pueden sufrir
eh, se, se expresa cuando vemos las estructuras falladas, los plegamientos. También hay que tomar en cuenta de que las rocas ofrecen resistencia según su constitución, según su estructura. Tal es el caso de que hay rocas que tienen un comportamiento elástico, pueden, al ser sometidos a una presión, a un peso o a un golpe, de tal manera que, que puede regresar a su estado inicial, porque es elástico, regresa a su estado inicial. Hay otros que, otras rocas que pueden tener la, la, la si se supera la plasticidad, cualquier cuerpo que se supera la plasticidad se puede demostrar rígida, porque es viscosa o muy sólida, de tal manera que va, va a fracturarse. Ahí se dan las fallas. Entonces vemos tres estados: elástico, vemos plástico y vemos el estado rígido. En ese estado rígido es lo que se genera la fractura. Por eso es que tenemos una diversidad de geoformas. Ahora, con respecto a la geoquímica, analizamos la composición las rocas a través de los minerales y elementos que, de acuerdo a, a los ambientes donde se encuentran, pueden haber sufrido algunos cambios o algunas reacciones. La fisiografía también se relaciona perfectamente con la geofísica, porque puede observar las condiciones y características de las estructuras de los cuerpos que están sometidos a diferentes pruebas dentro o debajo de la superficie terrestre. La oceanografía estudia todo lo que son los mares y los océanos. También se observa a través de sus acantilados marinos, se observa la estructura, la composición, los diferentes niveles de los cuerpos de agua que alcanzan en los ambientes marinos. También se observa la deposición de los materiales que se dan de manera continua, como es la sedimentación, y también se puede notar la extensión de los océanos. Todo en sí, directa o indirectamente, tienen que ver con la geología estructural. Entonces, la geología estructural es el resultado de todo lo que ocurre en el interior de la Tierra. Además, podemos señalar que la gravedad también influye. La gravedad influye, la temperatura también que hay en el interior también influye. La actividad magmática también que se da en el interior también influye. Todo esto hace que la geología estructural de la Tierra va a sufrir en algo los cambios. A veces no lo notamos, pero se está dando una actividad dinámica permanente. De acuerdo a lo que analizamos anteriormente respecto de los objetivos, también se considera que se debe hacer una descripción geométrica de los cuerpos rocosos. Se
siempre preguntándonos cómo se originó la deformación, qué elementos o cuáles han sido las causas para que tenga la forma actual, qué ha influenciado. También se hace el análisis cinemático y dinámico en los que se tiene que observar las características geofísicas, geoquímicas que poseen las rocas cuando ya se encuentran deformadas. También es muy importante saber de, de un modelo geológico que se puede observar, sea un conjunto de fallas o un conjunto de plegamientos. También podemos determinar bajo qué condiciones ambientales se desarrolló. Pero todo esto debemos tomar en cuenta los principios. Los principios no están por gusto. Los principios siempre nos da la idea, nos ordena a poder encontrar la explicación referida a la geología estructural. Todo esto es muy importante. Entonces, nuestra preocupación va a ser por qué ocurre, por qué se ha dado una falla y por qué se ha presentado un plegamiento. En las clases muy pasadas que hemos tenido, hablamos algo de la geología respecto de las formas que presentan los cuerpos de la Tierra. Es decir, determinamos cuáles eran los plegamientos, o cómo se originaban los plegamientos, cómo se originaban las fracturas. Con altura es un desplazamiento, son diaclasas. Fractura con desplazamiento vienen a ser las fallas. Además, las fracturas se conoce con nombre de juntas o yuntura. Toda la información que nos da la geología estructural es importante. Imagínense que supongamos que ustedes quieran hacer una carretera, porque el ingeniero ambiental también puede trabajar en topografía. Es decir, sin descuidar su especialidad, porque si tanto ustedes, de ambiental como de geográfica, mismo, llevan topografía como curso, pero en la vida real a veces no sabemos lo que nos espera en el futuro. Entonces, de repente puede ocurrirse de que alguien puede hacer un trabajo, soy ingeniero ambiental, muy bien, pero también conozco topografía. Y si trazan una carretera, al trazar una carretera encuentran estructuras falladas, ¿cuál sería su reacción? Ustedes tendrían que analizar la geología estructural, porque si ven que es una falla, quiere decir que en algún momento puede activarse. Si se activa, la carretera se desaparece. No diremos desaparece todo, sino se ve afectada. También si hay plegamientos, puede ser que en esas zonas todavía soporta los cortes y rellenos que se realizan cuando se construye una carretera. Entonces, para hacer cualquier otra actividad, ustedes tienen que conocer la geología estructural. No pueden ustedes recomendar una obra sin antes conocer la geología estructural. Cuando los ingenieros civiles quieren hacer una obra, tienen que pedir información a los geólogos, a los ingenieros geólogos, de tal manera que va a decir, sí, acá está, hay una falla o hay pegamientos,
le va a indicar cuál es la resistencia también que ofrecen los cuerpos rocosos. Y esto es válido. Eh, una vez que el ingeniero o geólogo da la información, también tiene que ser partícipe el ingeniero, o mejor dicho, el arquitecto. El arquitecto es el que se encarga de diseñar. Ahora, ustedes también tienen que dar el visto bueno de las obras, si efectivamente cumple con todas las condiciones ambientales, que no va a alterar el medio geográfico. Entonces, todo, parece mentira que todo está relacionado. Unos a otros está relacionado. Pero ¿quién es el que determina todas estas características, condiciones? Es la geología estructural de un espacio geográfico. Entonces, ahí se tiene que hacer un estudio histórico, o recopilar información, siempre preguntar cómo se dieron los hechos o quizás tener la idea a través de los estudios preliminares o qué eventos han ocurrido. Porque si la geología estructural te dice que existe una fractura o una falla, no voy a hacer mi vivienda o una edificación sobre una falla, porque si se activa, esa vivienda va a afectarse en su totalidad. Entonces, por eso es de que se debe tomar en cuenta la geología estructural. A veces también se cometen errores, se generan sobrepesos. Y, por ejemplo, en la Costa Verde, como ya habíamos comentado, antes había aguas subterráneas. Como había aguas subterráneas, eh, había vegetación por las aguas subterráneas. Pero a medida que se han acercado a la zona del litoral marino, se han construido edificaciones muy altas, y esas edificaciones también tienen unas bases profundas para poder sostener la parte externa. Y como han hecho una excavación profunda, eh, han, han cortado los conductos de agua subterránea. Entonces, esas edificaciones también están generando un peso. Al generar un peso, también hace que ese peso lateralmente también está generando una presión. Tal vez que esa presión va a hacer de que como el escarpe de, de todo lo que es la Costa Verde, no hay vegetación, entonces no hay quien lo retiene. Entonces, por eso es que poco a poco va siguiendo. A veces no lo notamos. En una época salió en el periódico publicado de que hay un estadio Bonilla, en las Miraflores, no sé si conocen. Sucedió de que habían descubierto de que en un sector de la tribuna se había rajado, pero buscaban la explicación. Era de que estaba en un sector y había una falla estructural de los suelos. Ya lo han tratado de arreglar, lo han saneado, y ahora se sigue en actividad. Pero como le digo, todo depende cómo se realiza el estudio de la geología estructural. Entonces, es bueno conocer los eventos que se han dado a través de los vestigios que se observan, o también uno con su propio medio, pues su análisis lógico, ingeniero, pues, que muchos de ustedes tienen o tenemos. Entonces, podemos darnos cuenta perfectamente cuáles han sido las condiciones para que logren formarse estas características de la geología estructural. Toda esta información también se alcanza a conocer
cuando se hacen exploraciones o futuras explotaciones mineras, petrolíferas, se cortan, se, se aplican algunos cuerpos hacia el interior. Una vez que ya en el interior hay unos radares que permiten describir las características de las rocas, el tipo de manera física, química, cómo está su estructura, con qué condiciones se encuentra en el ambiente. Todo esto va a servir también para que se pueda explotar los recursos naturales, que nos va a servir para la actividad humana. Todos los trabajos de ecología estructural constituyen a corto, mediano, largo plazo, son aportes para buscar que las inversiones económicas se logren realizar. Porque si supongamos de que queremos hacer una carretera, ahora que se está pensando hacer una carretera central, una nueva carretera, ahí ya se han hecho estudios preliminares de geología estructural, porque tienen que cortarse algunos espacios geográficos para hacer túneles. En un túnel no puede haber una falla geológica. Se puede aceptar, bueno, una diaclase, pero una falla es más complicada, porque puede en algún momento activarse, se derrumba todo el techo del túnel y de nuevo hacer el trabajo, y eso constituye un peligro latente. Entonces, todo esto es importante para el aprovechamiento de los recursos naturales. Como les señalé, la deformación de las rocas se debe al origen de los esfuerzos o a la forma de aplicación de las cargas, o sea, de los pesos, también del tiempo, corto, largo o permanente. Sucede también que hay que tener en cuenta, mejor dicho, cómo es la reacción de las rocas. Esta reacción de las rocas, como señalamos, puede ser elástico o viscoplástico o plástico, la plasticidad, o también puede ser rígida, de tal manera que se puede observar cuál es la deformación de los cuerpos desde plásticas a lo que son. Es decir, cada uno de ellos va a brindar una característica tal que se van a formar los pegamentos y las fracturas. El esfuerzo, como ustedes conocen bastante física, tiene como una magnitud vectorial que tiende a producir un movimiento en cuerpo, es decir, internamente sufre una deformación. También las fuerzas del cuerpo o masas que están en relación directa con la masa del cuerpo, al cual se vienen aplicando los esfuerzos, también hace de que se observe en la parte externa. Todo está influenciado también por la gravedad. La gravedad juega un papel importante en función a la posición de los cuerpos que se van direccionados hacia el centro de la Tierra. Igual también sucede que los cuerpos están siendo atraídos por campos magnéticos a través de los movimientos centrífugos. Todos estos esfuerzos hacen que, de alguna manera, las rocas
logran deformarse. Teniendo en cuenta los esfuerzos que establecen, cuando se da de una dirección, un vector que golpea hacia una dirección, o sea, una fuerza, vemos que se denomina fuerza simple. Pero cuando se dan en ambos lados, por ejemplo, como lo estaban señalando, sucede que eh, la deposición de materiales que se da en el mar se va asentándose por el peso, y este peso va generando una fuerza lateral. Es así que cuando se construyen los reservorios de agua, eh, todos los límites del reservorio de agua tienen que ser bien reforzados, porque el agua también genera presión lateral, y al generar esa presión lateral va a suceder de que puede romperse las paredes y se genera un desborde. Entonces ahí está observando una fuerza compuesta que se llama tensional o divergente. Y cuando las fuerzas van a encontrarse unos a otros que son convergentes, entonces va a suceder que se deforme el cuerpo, porque recibe fuerzas externas. Eso también se conoce como compresional. Tensional es hacia afuera, compresional es hacia adentro. Ahora sucede también de que hay fuerzas que se van de manera paralela, que afectan a un cuerpo, y esto va a originar que se logre deformar. Entonces, cuando se deforma ese cuerpo, tomando en cuenta cuál es la posición de, de, de las fuerzas, es decir, las fuerzas laterales, especialmente cuando se dan en sentido horizontal. En sentido vertical es bien complejo. Entonces, cuando se observa que hay de manera paralela, se dan las fuerzas, no se encuentran las fuerzas, no chocan entre las fuerzas, sino van en sentido paralelo, afectan indirectamente al cuerpo. Así que se forme glacial. Uh, Cizalla también se considera como rocas, la base cizallar. Entonces, también vemos otra fuerza compuesta que se denomina torsional. Es parecido a lo que es cupla, pero ya se da en todo el ámbito del cuerpo de manera conjunta, de tal forma que ese cuerpo va a sufrir una mayor deformación. Y esa mayor deformación se denomina torsión. Solamente para tener idea del sistema de Perses-Cupla, eh, se funciona un punto donde se va a penetrar de la fuerza o otras fuerzas, y hace de que se genera un par de fuerzas en un punto O. Asimismo, también dice que se suman las fuerzas de cupla y vectorialmente para encontrar la resultante, el momento resultante. Es el resultado de toda la fuerza que se genera en un cuerpo. La deformación también se debe a su origen. Como indicamos inicialmente, decimos que pueden ser de origen tectónico,
cuando se mueven los cuerpos, las placas, los bordes divergentes, convergentes, sucede de que va a generar una mayor deformación. Y los que son considerados no tectónicos, en este caso se van a producir por efectos efectos gravitacionales de la masa, de la masa de la Tierra y la carga que soportan las rocas por esfuerzos. Esta deformación tenemos en cuenta que se dan por dos etapas, o mejor dicho, dos procesos. Esto va a suceder de que, tomando en cuenta las reacciones de los cuerpos, especialmente los minerales que forman las rocas, vimos de que la deformación puede darse un cambio de forma, de tamaño. También se debe a la localización de la roca, a una causa de la presión que se aplica en ella. Las rocas pueden deformarse, ya sea de manera dúctil o frágil, en tal sentido que hay rocas que, así como dijimos, pueden presentarse como elásticas, también pueden presentarse como plásticas y también como rígidas. Y esto va a determinar la deformación, ya sea dúctil o frágil. Todo esto es un tema muy especial respecto de las rocas. Por el tiempo de aplicación de las cargas, puede dar de manera permanente o también puede ser de manera temporal. Cuando el peso es de manera permanente, las rocas pueden presentarse, tener un comportamiento de manera viscosa, o sea, es compacta, coherente, o también se puede suceder de que se vuelvan plásticas, o sea, el inicio de los plegamientos. También puede suceder de que tenga un comportamiento coherente y elástico. Es una complejidad de todas las reacciones que pueden tener las rocas, pero todo eso varía de acuerdo al ambiente donde se encuentran, el estado y las condiciones que posee cada tipo de roca. Ahora, si se toma en cuenta temporal, las reacciones de las rocas va a ser de manera elástica cuando se dan en los movimientos telúricos expresaron las ondas sísmicas. Se da de manera elástica, regresa a su estado inicial, puede transformarse, pero regresa a su estado inicial. También se observa las no plásticas, quiere decir que son viscosas, y esas viscosas o rígidas va a permitir que se rompan las rocas y se fracturen, y esa fractura, de acuerdo a los esfuerzos, va a suceder de que por el movimiento de uno de los bloques. También las rocas, estando aplicado al peso en una etapa temporal, también puede presentar o puede reaccionar de manera plástica, es decir, formando un plegamiento. ¿Y cuáles son los factores de plasticidad y rigidez de las rocas? Vemos la temperatura. A mayor temperatura se genera plasticidad. Es algo lógico.
ejemplo, ustedes tienen cuando de muy tierna edad, cuando entraban a los estudios iniciales, es decir, al nido o al jardín, sucede que necesitaban material de trabajo, como para adiestrar la mano, para poder determinar su habilidad, y le daban plastilina. Y la plastilina es un material tipo goma. Entonces, eh, los niños habían friccionado la plastilina y después de friccionar esa temperatura ha hecho de que ese material se convierta más plástica, es decir, puede estar sujeto a una deformación constante. Pero cuando esa plastilina lo dejas por un tiempo, se enfría y al enfriarse se va a mostrar rígida. Y al mostrarse rígida, no quieres deformarlo, no, no se va a poder romper. Entonces, más o menos así es el comportamiento de algunos cuerpos rocosos que están debajo de la tierra. También no olvidemos de que la temperatura de la tierra, conforme se ingresa al interior, va aumentando. Entonces, notamos de que las rocas que están en el interior van a ser más plásticas porque tienen bastante temperatura. Y los cuerpos que están cerca de la superficie se van a mostrar más rígidas porque la temperatura es menor. Entonces se va a fracturar con mayor facilidad. También considerando el interior de la Tierra, se dice que la presión aumenta con la profundidad. En la superficie las rocas son más rígidas, en la profundidad también son plásticas. Entonces aumenta el esfuerzo de lectura y facilita la deformación. Entonces estamos viendo de que a manera que se va transformando las rocas, puede superar la etapa de plasticidad. Cuando ya se supera el punto de plasticidad, es el punto de quiebre, ahí es que se puede originar la ruptura del cuerpo y va a facilitar la deformación. Cuando observamos una ruptura, esa ruptura no es superficial, esa ruptura viene desde el interior. Entonces, a veces encontramos una fractura sobre la superficie de la Tierra. Cada fracturado uno cree que es superficial, no, todo viene desde abajo. Ahora, si encontramos que en una edificación hay una fractura, hay que buscar la razón. Puede ser por la carga permanente que tienen el techo o las paredes, o puede ser también por una falla de cálculo estructural. Cuando hay una falla de cálculo estructural, también las edificaciones se deforman. Entonces, estamos viendo de que se tiene que buscar la isostasia, el equilibrio de pesos en todos lados, ya sean las edificaciones, inclusive el planeta Tierra también busca su equilibrio en función de los pesos de los cuerpos. Y también podemos ver cuáles son los factores de plasticidad y rigidez de las rocas cuando algunos materiales contienen agua, por ejemplo, en la arcilla. Si se echa el agua es absorbida por la arcilla, supongamos que está mojada la arcilla, está húmedo, entonces esa arcilla
se va a notar un tanto untosa, también plástica, se va a volver plástica, pero cuando pasa esa etapa de plasticidad y cuando ya está seca, de repente, supongamos que estoy trabajando con arcilla, hago algo, algún arte, eh, al hacer esa arcilla, una mala maniobra, se cae al piso, lo suelto, esa obra, esa arcilla no se va a romper, se va a deformar. Entonces, de nuevo, voy a tratar de hacer la arcilla. Si ya está con la arcilla completamente seco, lo suelto, se rompe en muchos pedazos. Entonces, ¿por qué? Porque ha tenido un comportamiento rígido. Entonces, la arcilla, cuando está seco, también debemos tomar en cuenta para la deformación de los cuerpos rígidos o plásticas, esos factores que está referido al tiempo de actuación de la fuerza. A veces, si se da un golpe a algún cuerpo, puede suceder, dependiendo también de la fuerza, puede ser que se muestre rígida y se rompe la roca. Pero a veces también, cuando no se aplica una fuerza debida, se va haciendo una fuerza mínima, muchas veces. Entonces, es como si quisieras deformarlo poco a poco la roca, el material. Por ejemplo, se ha observado en los talleres de cerrajería, carpinterías metálicas, a veces sucede de que se puede dar un golpe a un cuerpo. Ese cuerpo también puede reaccionar de manera rígida, se puede romper o también puede mostrarse elástico. Pero si se da golpes continuos, pero de la misma potencia, se va a ir deformando el material. Por eso, a veces, dependiendo de la cuestión de la fuerza, es decir, en este caso, del nivel de fuerza que hay y también de la de, 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 de ocurrencia, va a observar o, o que responda prácticamente. Otro factor que también es muy importante es la composición y estructura de la roca. Se da la capacidad de absorber esfuerzos sin deformarse. Hay cuerpos que pueden darle golpe constante, pero no se deforman. A veces utilizamos, por ejemplo, alguien de ustedes habrá conocido o conoce, y a veces tenemos morteros o batanes. Los batanes son para moler algo, o los morteritos. Entonces, cada vez que se hacen los golpes, estas rocas no se deforman. Pero, pero si fuese una fuerza mayor, quién sabe, puede mostrarse rígida o puede mostrarse plástica. Todo esto se puede analizar mediante la observación de cada una de las rocas. Las más resistentes son las rocas ígneas. En un nivel menor que ofrece de resistencia son las rocas metamórficas, especialmente de origen ígneo. Pero en un nivel más bajo
la resistencia mínima va a ser para las rocas sedimentarias. De tal manera que también se va a observar las rocas duras y las rocas blandas. Las duras están constituidas por las rocas ígneas seguidas de las metamórficas, y las rocas blandas van a ser las sedimentarias. Entonces, la deformación de la corteza terrestre va a estar derivada de 4 componentes muy importantes, como viene a ser la traslación, la disposición de los cuerpos cuando se mueven de un lugar a otro a través de los agentes, los factores que hay. También la rotación o el sentido que ofrecen los cuerpos al estar sometidos a una fuerza. También con la dilatación a través de la temperatura, los cuerpos pueden aumentar de volumen, abultarse, pero pierden consistencia. También sucede que algunos cuerpos logran dilatarse o aumentan de volumen cuando están adheridos por el agua. Se aumenta de volumen, pero pierden resistencia y consistencia. Otro también está referido a la distorsión, es decir, por los cuerpos que se aplican sobre cada uno de ellos, también va a deformarse con facilidad. Entonces, las deformaciones son causadas por esfuerzos de forma que están ligados por una relación de causa y efecto. Los primeros componentes que estamos analizando, que es la relación y la rotación, van a tener que ver básicamente por los cambios de posición de los cuerpos. Se mueven los cuerpos, cambian también de dirección, de tal manera que estos cuerpos pueden presentarse con un comportamiento rígido, y ese comportamiento rígido hace que cuando adquieran alguna deformación van a hacer una deformación de cuerpo rígido, o también va a suceder el cambio de dirección, va a ser un movimiento rígido. Entonces, tenemos en cuenta también que los tipos de esfuerzos y deformaciones hacen que la Tierra tenga diferentes geoformas. Referidos, por ejemplo, cuando se da la compresión son convergentes, son fuerzas convergentes, se van a formar, van a tener una reacción elástica. Cuando son divergentes, van a tener una reacción plástica, y cuando se presentan en cizalla pueden presentar una reacción rígida, o donde se van a observar las fracturas. Pero cuando ya se supera la etapa de elasticidad, la etapa de plasticidad o el punto de rigidez, ahí es que se fracturan los cuerpos. Cualquiera de las tres formas se pueden observar en un mismo ambiente, o se pueden observar cada uno separado en cada ambiente. Pero todo esto hace de que se logre tomar en cuenta la deformación de la Tierra. Cuando se habla de cizalla, son fuerzas laterales, lo que dijimos cupla, son fuerzas paralelas de la cupla, hace que se observen los movimientos de bloques,
como es el caso de San Francisco, en Estados Unidos. Un bloque se está corriendo hacia el norte y otro se ha quedado en su misma posición. Entonces, tenemos que hay factores influyentes, también hay movimientos tectónicos. Las epirogénicas son movimientos lentos en sentido vertical. Hace de que también se origina el levantamiento y hundimiento de las fajas costeras. Toda área que está cerca al mar va a sufrir ese impacto en su mayor dimensión. De tal manera que cuando son movimientos en sentido vertical, vamos a encontrar también que ahí se van a formar las fallas geológicas, porque las fallas, en su mayoría, las fallas geológicas que son en sentido vertical, también debemos tomar en cuenta de que cuando se produce el evento epirogénico, las costas se hundieron. Al hundirse, el mar ganó terreno y hubo transgresión marina. Pero cuando se presenta el levantamiento, hace de que el agua regrese a su cauce. Entonces, ahí es de lo que se conoce la transgresión marina y la regresión marina, por este evento de epirogénicos. Ahora, si tomamos en cuenta las orogénicas, van a ser más intensas en sentido horizontal, mientras que los epirogénicos es vertical, es un movimiento lento, suave. En cambio, en el sentido horizontal va a ser más intenso, que afectan áreas largas y angostas, producen fuertes deformaciones en las rocas, lo que origina una topografía, como su nombre mismo dice, orogénica, es oro, montaña, origen de las montañas, que están constituidas por plegamientos y plegamientos. No olvidemos también que las montañas se pueden originar por deposición de materiales o también por una actividad magmática, como es el caso de los volcanes. Se ha visto de que los movimientos heterogénicos que se inician desde el interior se debe a las condiciones de los cuerpos rocosos que se encuentran a tal punto de que estos cuerpos rocosos, dependiendo del estado en el que se encuentran, pueden estar en estado sólido, líquido o sometidos a temperaturas variables. Eso hace de que se determine los movimientos, y esos movimientos va a afectar, como hemos dicho, que son movimientos verticales, lentos, va a permitir de que se genere cierta deformación inherente, es decir, levantamientos y hundimientos. Otro tipo de movimientos, tal como estamos viendo, son los orogénicos. Son movimientos horizontales de mayor intensidad. Sucede que va a formar un conjunto de plegamientos. Acá se está observando un anticlinorio. Anticlinorio quiere decir un conjunto de plegamientos, porque tiene una forma anticlinal, y por eso se le denomina anticlinorio. En un anticlinorio no voy a construir mi vivienda, porque las rocas no van a ofrecer resistencia para un peso permanente.
De acuerdo a los movimientos pirogénicos, orogénicos, también, también va a determinar ciertas condiciones, características de, de espacios geográficos. Vemos que hay las zonas patógenas son escudos o plataformas estables que no han sufrido mayores movimientos de elevación y descenso, es decir, que han presentado una resistencia. Los movimientos orogénicos no ocurren en esta zona, ¿cierto? Por aquí es suave y uniforme. Hay lugares en que puede originarse ese evento, pero no lo afecta. También las zonas orogénicas son proporciones estructurales que son alargadas de la corteza terrestre. Los movimientos orogénicos y pirogénicos alcanzan su mayor intensidad y las ropas sedimentarias de capa gruesas se hallan plegadas. Entonces en las orogénicas se van a ver los plegamientos y cuando se supera la etapa de pliegue se van a encontrar las falladas con las cuales forman las montañas. Entonces hay montañas por, por actividad tectónica, actividad magmática y por actividad de deposición de materiales o de erosión. En los gabinetes, laboratorios, en los proyectos que se quieran realizar, dentro de ellos consideran el control estructural. Ese control estructural va a depender también de la forma como se presentan los cuerpos. Pueden ser cuerpos antipinal, o pueden ser un cuerpo de tipo de fallas, o también puede ser tipo de que se pueden presentar como discordancias. Las discordancias quiere decir que no guardan relación entre sí, pueden ser cruzados, pueden estar intercalados entre rocas fuertes y rocas débiles. Entonces son discordantes y también discontinuos. También se toman en cuenta ciertas herramientas que nos permiten estudiar hacia el interior. Esto debido a que quiere ser un proyecto completo. Y también se toma en cuenta bastante el patrón tectónico. De acuerdo al patrón tectónico, es como un modelo. Se puede establecer la dirección del esfuerzo, el campo de esfuerzo. Se puede ver también la fractura, de acuerdo a la abertura o al movimiento. También se debe tomar un estudio de arquitectónica de algunos cuerpos que han sido afectados mayormente, o los núcleos de los cuerpos. Entonces, con esto hemos terminado el conjunto de diapositivas que tenemos. Como a punto de terminar la clase, voy a compartir otras diapositivas, otro paquete de diapositivas. La próxima semana, el miércoles o viernes es feriado. El viernes, como es feriado, tendríamos clases el próximo miércoles. Y el siguiente miércoles va a ser de que va a ser de que se va a dar la última clase. Y el próximo viernes empiezan las posiciones. Bien, entonces, todo lo que hemos señalado, jóvenes, respecto
de la deformación de la corteza terrestre. No olvidemos de que las rocas son parte de esas estructuras. Las rocas más resistentes van a ser las ígneas. Las ígneas van a pueden formarse algunos desplazamientos, algunas rajaduras, pero fallas es menos. En cambio, las rocas sedimentarias sí se van a presentar plegamientos, se van a presentar fracturas debido a los grandes que poseen. Entonces, las rocas metamórficas van a tener un comportamiento dependiendo de su origen. Pueden ser como de repente plegamientos o pueden ser fracturas. De acuerdo a la característica de las rocas, se consideran rocas blandas, rocas duras, las que resisten más. Entonces, si tomamos en cuenta las rocas ígneas son más resistentes. Las rocas metamórficas tienen una resistencia menor. Y por último, las rocas sedimentarias son de media a baja resistencia. Vemos entonces a qué se denomina plegamientos. Los plegamientos, ahora estoy viendo unas diapositivas bien pequeñitas. Sé de que los plegamientos se da cuando se presentan unas fuerzas internas. También no olvidemos de que hay cuerpos que también están sobre otros. Como hoy a veces hay alternancia de tratos duros o resistentes, hay estratos débiles o frágiles, unos superpuestos de otros, por el peso que representan los cuerpos duros, resistentes, aplastan a las estructuras débiles, es decir, a los estratos débiles, y poco a poco, de acuerdo al peso de los cuerpos con lo que se ven, esos cuerpos débiles tienden a deformarse, se van a formar primero como unos micropliegues. Si la fuerza o el peso sigue de manera persistente, permanente, entonces los plegamientos se van formando en su mayor magnitud. Todo esto es por el peso de los cuerpos. Ahora, si se da una actividad tectónica, un movimiento, es también dependiendo si es de pirogénesis o orogénesis. Si es de pirogénesis, puede formarse unos plegamientos. Y también si es de pirogénesis, también va a haber un plegamiento. Ese plegamiento que ya se formaron anteriormente, todos se van a juntar como un acordeón. De juntarse como un acordeón, va a dar puede ser un que afecte un gran espacio geográfico, por eso se llama geosinclinorio o geoanticlinorio. Entonces tenemos para formarse los plegamientos, los fallos, tomar en cuenta la intensidad de la fuerza aplicada, el tiempo de aplicación que se da desde varios millones de años, la naturaleza de la roca, es decir, si son débiles o duras, o idealmente las rocas sedimentarias. También debemos considerar el color, el lugar de la corteza, de donde ya se ha formado, si se da de manera directa, por una fuerza directa o indirecta. También tenemos en cuenta que
Ante esas fuerzas deformantes, las rocas pueden responder de dos maneras diferentes, ya sea rompiéndose o fracturándose, lo cual forman diaclasas y fallas. No se olviden que diaclasas también se conoce con otro nombre, yuntas o yinturo, y que se verá por diferentes direcciones. Y también puede hacer de que las rocas respondan plegándose, originando diferentes tipos de pliegues. Entonces los plegamientos son arrugamientos que se observan en el interior y que con el tiempo han aflorado en la superficie terrestre. Todo por ciclo geológico, todo por el proceso de degradación. Se van erosionando los cuerpos, se van transportando y logran depositarse en otros lugares. Los cuerpos no todos están en disposición, sufren cambios debido a los agentes que actúan sobre ellos. Entonces, esos plegamientos afloran, logran observarse. No se ve a simple vista, sino que hay que cortar, hay que hacer una preparación. Ahí podemos ver los plegamientos. Cuando se han efectuado la construcción de carreteras, porque es así el medio de desarrollo de la humanidad, sucede que se observan en los taludes de las carreteras, se observan pegamentos, se ven fallas. Tal es el caso de la zona de Morro Solar. En ese Morro Solar, lo que se llama Serpentín, ahí es que podemos encontrar fallas y plegamientos. Entonces, el plegamiento es la deformación o arrugamiento, es la capacidad de flexión, de flexionarse que tiene una estructura rocosa. Cuando se supera esa flexión, ahí es lo que se origina la fractura. Pero mientras la roca responde con plasticidad, puede originarse una serie de flexiones. Entonces, estamos observando lo que es los plegamientos. ¿De dónde vienen entonces fuerzas? Son de las actividades geodinámicas endógenas. ¿Y cuáles son las causas que se han encontrado para poder, en este caso, ver los plegamientos? Se dice que es asentamiento superpeso, es decir, que las estructuras sedimentarias pueden estar constituidas por capas débiles y capas fuertes, donde las capas débiles son los que logran formarse los plegamientos. También se da por la actividad magmática. En la actividad magmática hemos visto un pliegue. Esos pliegues no son que el cuerpo ha respondido plásticamente, sino es por la deposición de la lava que ha caído, y esto se observa en la parte superficial de la Tierra. Otras causas de plegamiento son por la actividad tectónica. Cada vez que hay choque de placas o movimientos de los bordes, ahí es lo que se van a originar los plegamientos. En el interior también hay cuerpos de sal. La sal invaden la sal, y cuando la sal desaparece, deja un espacio vacío.
y por el peso que posee en ese sector, también va a suceder de que se genere un plegamiento. Otra característica también es, como hemos notado, los movimientos tensionales. Sucede de que se puede originar de manera lateral, o fuerzas laterales o tangencial, puede permitir que se formen un plegamiento. Otro es por la diferencia de compacidad que presentan las rocas. Es decir, no todos los cuerpos son compactos. Hay algunos que son menos, otros más. Eso se debe también al tamaño de los granos. Cuando los granos son más pequeños, las cementerias son más compactos. O cuando los granos son gruesos, no son tan compactos, pueden fracturarse con facilidad. También notamos de que cómo están constituidos los conjuntos de estratos sanitarios. Y por otro lado, también dice que hay cambios secundarios que se presentan con la alteración y la meteorización en los diferentes rocas. Vemos los elementos del pliegue. Vimos en las clases anteriores los elementos del pliegue. ¿Cuál será el núcleo? Acá estamos viendo un pliegue anticlinal y un pliegue ciclinal. Tenemos dos pliegues. Si tomamos en cuenta los principios de sucesión, son las secuencias o el proceso de evolución, vemos también el principio de superposición normal, que indica que todo cuerpo que se encuentra en el interior es más antiguo. Y respecto de la sucesión, dice que toda capa, dice, todo fenómeno que afecta a una capa es posterior. O sea, sobre las capas horizontales se ha presentado algún fenómeno, de acuerdo a esos factores que hemos estado viendo. Entonces, esos fenómenos van a hacer de que se logre deformar. Vemos que es un plegamiento. Entonces, en un plegamiento anticlinal, la capa más antigua forma parte del núcleo, y en un plegamiento sinclinal, la capa más antigua lo constituye, en este caso, la cresta, que es la parte más alejada del núcleo. Y el núcleo en el sinclinal está formado por capas jóvenes, de tal manera que, comparando el anticlinal con el sinclinal, varía por la antigüedad del núcleo. Entonces, si separamos en dos partes este plegamiento mixto, podemos notar de que uno de los pliegues, el que está hacia el lado izquierdo, o ustedes van a notar que es una U, es como una V invertida, una U o una V invertida. Cuando está en una V invertida, se dice que es anticlinal. Ahora, miremos la parte que es más verdecita, donde es como una U. Como una U. Ese plegamiento que tiene esa característica va a ser un sinclinal. Entonces,
cuando uno observa la geomorfología de los espacios geográficos, notamos de que los anticlinales van a formar los cerros, las montañas, y los sinclinales van a formar las depresiones. Y en estas depresiones sucede de que se forman las lagunas. Por eso encontramos en algunos sectores, cuando una vez viajé por la zona de la cordillera de la Viuda, por Canta, con dirección a Guayay, está cerca, muy cerca a lo que es el nudo de Pasco, donde se unen los departamentos de Lima, Junín, Cerro de Pasco, están ahí cerquitas. Entonces sucede de que llegamos a una laguna, y en esa laguna, cercano a la cordillera de la Viuda, vimos de que las montañas están pegadas, son anticlinales, y donde está la laguna de Chichón, esa laguna contiene el grande Ayagua, donde nace prácticamente el río Chillón. Ahí se observa depósitos de agua. Y hay un rosario de lagunas desde sus inicios del río Chillón hasta su desembocadura. Es decir, cerca a Ovaros, hasta en ese tramo de la cordillera de la Viuda, pasando más allá de la cordillera de la Viuda, también encontramos lagunas, y como 15 va hasta Junín, donde está la laguna Marcapomacoche. De ahí vemos de que hay agua, hay varias lagunas, una laguna alimenta otra laguna, otra laguna, otra laguna, y así es la que nace el río Chillón. Y esas lagunas son depresiones, esas depresiones son los plegamientos sinclinales. ¿Ven? Qué importancia tiene conocer los plegamientos para poder determinar cómo se han formado las montañas. Entonces, si estamos ya en este campo de plegamiento, ustedes pueden notar de que la parte superior de un sinclinal viene a ser la cresta. Y el anticlinal viene a ser la cresta, el sinclinal también viene a ser la cresta, pero que está internamente. El anticlinal está externo, se le ve en la parte superior. En cambio, la cresta del sinclinal se ve en la parte interna, hacia abajo. Si dividimos imaginariamente un plegamiento, sea anticlinal o sinclinal, sucede que se van a dividir en flancos o lados. Por eso ese plano imaginario es un plano axial que divide en dos, de manera que nos permite conocer cuáles son los lados, las alas que presentan el plegamiento. Ahora, también podemos notar de que si esta parte superior viene a ser la cresta, la cresta no necesariamente puede ser horizontal, puede ser inclinada. Si está inclinada esta cresta, se trata de, a través de un plano horizontal, determinar el ángulo de inclinación, es decir, el rozamiento.
Cuando se halla el plano de inclinación de, en la que se encuentra la cabeza, o mejor dicho, la cresta de un anticlinal. Entonces, esa diferencia, esa inclinación se va a denominar cabeceo. Cabeceo. Además, también a partir de esa línea divisoria de la cresta que divide en flanco izquierdo, flanco derecho, también vamos a notar cómo están inclinados los estratos. Y en función de lo que está inclinado también se determina el buzamiento. Ahora, si tenemos ya la cabeza de en este caso, de pegamento anticlinal, que viene a ser la cresta, también debemos relacionarlo con la ayuda de una brújula para determinar hacia dónde se está direccionando esta, esta cresta, hasta dónde va, hasta dónde avanza. Entonces, ¿qué estamos hallando? Estamos hallando el rumbo del plegamiento. Entonces, una vez que ya hallamos el rumbo del plegamiento, ya podemos seguir haciendo el estudio. Entonces, eh, hemos visto a grandes rasgos lo que son los, los elementos del estudio. Los plegamientos también se pueden clasificar según tipo, según su forma, según la posición del plano axial, según su origen, también de acuerdo al comportamiento de sus elementos. Vemos en la siguiente diapositiva que según su forma puede ser el anticlinal. ¿Cómo es el anticlinal, jóvenes? El anticlinal es una U Invertida. Parece que me hubieran abandonado a todos porque solamente estoy viendo dos señoritas. No, profesor, Sí, estamos. Sí, profesor. El inclinal Sí. viene a ser como una letra U, letra U. El monoclinal dice, mono es una zona de inclinación. Monoclinal. Hay estratos que puede suceder de que hay un anticlinal, supongamos un anticlinal o un sinclinal, desaparece más de la mitad del cuerpo, entonces se ve un estrato inclinado. Al verse un estrato inclinado, también me podemos confundir como que es un monoclinal, o sea, una sola inclinación. Pero también sucede que los cuerpos también, por la fuerza que hay, va a tener una sola inclinación. Ahora, hay uno que se llama terrace estructural, o también tipo rodilla. Eso también hace de que se quiebre en algún punto, toda vez de que los pegamentos también tienen sus características. Hay un estado que se da, vamos a ver acá la figura, se da el mayor ángulo de convergencia, divergencia. También va a suceder de que los plegamientos presentan su punto de quiebre. Puede ser el redondeado o también puede ser en punta. Entonces, si es redondeado o en punta, entonces se está notando de cuál ha sido el esfuerzo. O si se dobla se origina un plegamiento y se dobla en punta, quiere decir que hace una fuerza instantánea.
pero si se va doblando poquito a poco, quiere decir que se ha dado de manera continua, pero en menor fuerza. Por eso se ha formado el pegamiento con esa característica. Hay también tipo arqueta o encaja o traro. Es como si fuera un arco de fútbol, igualito, se va un estrato sobre otro estrato. Entonces ahí por eso se nota que se denomina arqueta, encaja o encofrado. Encofrado es como cuando se va a hacer una construcción, una vivienda, se va a hacer el techo, se coloca maderas por todos lados y esas maderas vienen a ser lo que es encofrado. Hay otros que tienen la forma de un domo que caracteriza a ciertos cuerpos rocosos. Según la posición del plano axial, tenemos simétricas, asimétricas. Pueden ser simétricas, están divididas perfectamente, asimétricas, no guardan la misma proporción. Y también si son inclinados, la posición de plano axial, pueden ser volcado, echado, tumbado, que se denomina. Y cuando son completamente horizontales, son recumbentes. Y cabrío es cuando son verticales, terminan en punta, o también se conoce como cabrillo, quebrado, chevrón o bisagra. Hay otros también que tienen la forma de un abanico. Eso también es una característica muy especial de la roca. Vemos cómo se han originado los plegamientos de acuerdo a la posición del plano axial, asimétricas, simétricas, horizontales o inclinados. Según su origen también tiene que ver los plegamientos, puede ser tectónico o filtración de sal o actividad ígnea, todos influyen de manera directa o indirecta para formarse los plegamientos. De acuerdo a los elementos que poseen, también encontramos armónicos, cuando guardan correspondencia unos a otros. Disarmónicos, cuando no se ha culminado en su formación al plegamiento. Un pliegue arrastre es un pliegue que no tiene una figura determinada. Hace de que los cuerpos no adquieren una figura que se puede distinguir fácilmente. Hay otros que son pliegues fallados. Para la formación de pliegues existen etapas, como señalamos del principio de superposición, de sucesión. Primero son horizontales, después se imprime una fuerza en el interior, de tal manera que va empujando poco a poco. Cuando el magma también quiere salir, empuja algunos cuerpos y por el calor que posee, como hemos visto de que el calor ayuda a formar los pegamientos, poco a poco va empujando hasta convertirse en un pliegue. En la parte superior vemos entonces un pliegue sinclinal, un pliegue sinclinal. En la parte central vemos un pliegue anticlinal. Toda vez de que las rocas sedimentarias sufren los cambios bruscos, se van a deformar fácilmente. Entonces, vamos a encontrar los plegamientos más en las rocas sedimentarias. Vemos acá esta curvatura que les estoy señalando, se llama charnela. La charnela es el punto de quiebre. Hay algunos que terminan en punta o también terminan redondeados. Entonces, charnela
Hay algunos que señalan de que hay cuerpos que no tienen charnela, porque según las investigaciones dicen de que la charnela es la mayor curvatura que presenta el plegamiento. Entonces, si tenemos en cuenta la curvatura, cuando un pliegue no presenta curvatura, se quiebra, entonces quiere decir que no tiene charnela. Entonces, charnela es la mayor curvatura que presenta el plegamiento. Cuando vemos los plegamientos, ustedes lo van a notar más cerca. Vemos el anticlinal, el sinclinal, vemos un pliegue fallado, pero otro es volcado, el otro es un recumbente, el otro inclinado, y otro tipo de arrastre, otro tipo de plegamiento. Tenemos un conjunto de plegamientos que podemos aprender tranquilamente, según la forma. Vemos después la arqueta, vemos el cabrillo, chevron. En sí hay bastante plegamientos para ver. Entonces, todo esto lo estaremos viendo en la clase que viene el miércoles. Esa sería nuestra última clase. Muy buenos días, jóvenes. A cuidarse para poder encontrarnos la próxima clase. Muy buenos días. Hasta luego, Hasta profesor. luego.